Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. La nave cayó hecha pedazos en el valle desolado de Cerus 4. A través del humo y la metralla, Helena, una alienígena de piel azulada y ojos de amatista, arrastró su cuerpo malherido sobre el terreno rocoso. Cada respiración era una tortura. Sus costillas fracturadas parecían apuñalarla con cada movimiento, su brazo derecho colgaba inerte, casi desgarrado por completo, y la sangre púrpura que manaba de su costado formaba charcos sobre la tierra abrasada. El sonido distante de motores se mezclaba con los ecos del combate. Explosiones iluminaban el cielo de tonos rojos y anaranjados, como si el propio planeta estuviera muriendo junto a ella. En su mente, una sola certeza la acompañaba: nadie vendría a salvarla. A unos cientos de metros, oculto entre las ruinas de una vieja estación minera, Mateo ajustaba su visor. Había recibido la señal de socorro minutos antes, pero lo que encontró lo dejó sin aliento. No era un soldado humano. Era ella. Una criatura de otro mundo, pero tan frágil, tan desesperadamente viva, que su instinto no le permitió dudar. Sin pensar en los protocolos ni en los peligros, Mateo se lanzó a la carrera. Atravesó el campo humeante, esquivando restos ardientes, ignorando las alarmas que chillaban en su equipo. Cuando llegó hasta ella, Helena apenas podía mantener los ojos abiertos. Su mirada, cargada de un dolor inconmensurable, se cruzó con la suya. Mateo se arrodilló junto a ella, su corazón golpeando como un tambor de guerra. «No voy a dejarte morir», juró con una voz ronca, apenas audible sobre el rugido de las llamas. Helena trató de hablar, pero de sus labios solo brotó un gemido ahogado. Intentó apartarse, creyendo que era otro enemigo, pero su cuerpo no respondía. El miedo le quemaba los sentidos. Con una suavidad inusitada para sus manos endurecidas por años de medicina de guerra, Mateo evaluó sus heridas. Cada segundo contaba. Si no detenía la hemorragia interna pronto, la perdería. Sacó su kit de emergencia, inyectó nanocitos de reparación, aplicó selladores de tejido, improvisó un torniquete en su brazo destrozado. Los ojos de Helena se entrecerraron, pero no por desconfianza, sino por agotamiento. Había algo en ese humano, algo en su tacto y su mirada determinada que le decía, contra toda lógica, que podía confiar en él. Mateo la levantó con esfuerzo. Era ligera, más de lo que esperaba, casi como si el viento pudiera llevársela. Mientras la llevaba hacia su refugio improvisado, escuchaba a través del comunicador los informes de las unidades de exterminio acercándose. No había tiempo. Si se quedaba, morirían ambos. Si la dejaba, ella no sobreviviría ni una hora más. La decisión ya estaba tomada en su corazón. Avanzó entre los escombros, sujetándola con fuerza, protegiéndola como si ya fuera parte de su propia alma. Helena, medio consciente, sintió el latido acelerado en el pecho de Mateo, el calor de sus brazos fuertes, y por primera vez desde que todo había empezado, cerró los ojos y se permitió esperar algo más que la muerte. Mientras desaparecían entre las sombras de la devastación, la noche cayó sobre Cerus 4, trayendo consigo no solo la oscuridad, sino el primer latido de una historia que nadie en 2 galaxias podría haber anticipado. La base improvisada de Mateo era un refugio enclenque escondido en los restos de un viejo carguero de suministros. No era un hospital ni un puesto avanzado digno. Era poco más que un montón de estructuras parchadas y oxidadas, pero en aquel infierno era lo más cercano a un santuario. Mateo empujó la puerta pesada con el hombro, cargando a Helena, y la depositó cuidadosamente sobre una de las camillas de emergencia, cuyos mecanismos chirriaron al recibir su peso. La examinó con rapidez, su respiración agitada nublando el visor de su casco. Cada segundo que pasaba era una cuenta regresiva. El costado de Helena estaba devastado. Fragmentos de metralla incrustados en su carne, órganos internos lacerados, vasos sanguíneos rotos más allá de la capacidad de sus nanocitos de reparar. Mateo apretó los puños con frustración. No había forma de salvarla con métodos convencionales. Ni transfusiones, ni cirugía de campo. Si seguía en su estado biológico puro, moriría antes de que terminara de extraerle la metralla. La única opción era el módulo experimental que guardaba escondido bajo la estación, un sistema de conversión cibernética diseñado para prótesis de combate, prohibido por los tratados galácticos. Una tecnología nacida en los laboratorios más oscuros de la humanidad.
Mateo había jurado no usarlo nunca, no repetir los errores del pasado. Pero ahora, mirando a Elena, jadeante, cubierta de sangre, vio que las promesas rotas pesaban menos que su vida. Corrió hasta el compartimento sellado, liberó los seguros de seguridad y abrió la cápsula criogénica donde se almacenaban los implantes biomecánicos. Circuitos brillaban tenuemente en la penumbra. Brazos de fibra orgánica, corazones de nanomáquinas, tendones de polímeros vivos. Mateo regresó junto a ella, sus manos temblaban mientras colocaba la interfaz sobre la clavícula de Elena. Debía obtener su consentimiento. Era una regla que incluso el caos de la guerra no podía quebrantar. Se inclinó sobre ella. Los ojos de Elena parpadeaban, atrapados entre la conciencia y la inconsciencia. Su boca apenas podía formar palabras. Mateo le habló en un susurro áspero, desesperado. Si no aceptas, morirás. Pero si me dejas, puedo darte otra oportunidad. No será igual. Tu cuerpo cambiará. Serás diferente. No quiero hacerlo si no lo deseas. Por un momento eterno, creyó que ella no respondería, que se desangraría allí mismo en sus brazos. Pero entonces, con un esfuerzo titánico, Elena levantó su mano ensangrentada y la colocó sobre la suya. Sus dedos frágiles apenas alcanzaron a apretar. Un asentimiento casi imperceptible. Mateo tragó saliva. No era solo una decisión médica. Era una promesa sellada en el fuego de la vida y la muerte. Activó los protocolos. El refugio entero zumbó cuando los sistemas se pusieron en marcha. Los implantes se deslizaron como serpientes metálicas, buscando las zonas dañadas, fusionándose con su tejido vivo, reescribiendo su biología. Mateo supervisaba cada conexión, cada injerto, cada pulso de energía, asegurándose de que su alma no quedara atrapada bajo capas de acero y cables. Las horas se deshicieron en el dolor y el sudor. Mateo no durmió, no comió, no apartó los ojos de ella ni un instante. Monitoreó sus signos vitales, ajustó los niveles de conversión, peleó contra cada fallo del sistema. Más de una vez pensó que la perdería. Más de una vez sintió que la vida de Elena se le escapaba entre los dedos como arena. Pero entonces, cuando la noche exterior comenzaba a ceder al pálido resplandor del amanecer de Cerus 4, el cuerpo de Elena dejó de temblar. Su respiración se estabilizó. Sus latidos, aunque más fuertes, eran claros y constantes. Y en ese silencio milagroso, Mateo dejó caer la cabeza contra su brazo sano, soltando una risa quebrada de alivio. Ella vivía. Y él, sin darse cuenta, había encadenado su destino al de ella para siempre. El primer indicio de que Elena despertaba no fue el sonido, sino la vibración sutil del aire. Mateo, sentado al borde de la camilla, sintió el cambio antes de que sus ojos se abrieran. Se inclinó hacia ella, atento, conteniendo el aliento. Los párpados de Elena temblaron y lentamente sus ojos amatistas se abrieron. Durante un momento, la confusión nubló su mirada. Observó el techo metálico, las luces parpadeantes, los cables que serpenteaban en las paredes oxidadas. Luego bajó la vista hacia sí misma. Sus manos ya no eran solo carne. Eran algo más, algo que brillaba bajo la piel azulada con un leve fulgor plateado. Flexionó los dedos, y el movimiento fue fluido, perfecto, casi demasiado perfecto. Su brazo derecho, aquel que había colgado muerto, ahora se movía con una fuerza desconocida, envuelto en una malla viva de tecnología. Elena abrió la boca para gritar, pero solo un jadeo tembloroso escapó de su garganta. Intentó incorporarse, pero su cuerpo, aunque renovado, aún estaba frágil. Mateo la sostuvo antes de que cayera. Sus manos firmes la atraparon por los hombros, su mirada clavada en la de ella. «Tranquila», murmuró. «Estás a salvo. Estoy contigo». Elena lo miró, respirando rápido, su mente luchando por procesar la avalancha de sensaciones nuevas que inundaban sus nervios. Sentía su corazón latir con más fuerza que nunca, su visión captaba detalles que antes no existían, su oído percibía los ecos más lejanos de la base. Era más fuerte, sí. Pero también sentía que una parte de ella había cambiado de forma irreversible. Sus ojos se llenaron de lágrimas, de rabia, de tristeza. ¿Quién era ahora? ¿Qué era? Mateo no dijo nada más.
En lugar de eso, lentamente, bajó su mano hasta cubrirla de ella. La apretó con fuerza. No con compasión superficial, sino con una determinación que hizo temblar a Elena más que cualquier modificación en su cuerpo. No estaba sola. Entre sollozos ahogados, Elena se aferró a él. Lloró como si el mundo se derrumbara, como si cada lágrima fuera un fragmento de su vieja vida que debía dejar atrás. Y Mateo la dejó llorar, sin apartarla, sin juzgarla, sosteniéndola como si su existencia dependiera de ello. Elena no sabía cuánto tiempo pasó. Minutos, horas. Solo sabía que cuando finalmente levantó la cabeza y lo miró, algo dentro de ella había cambiado para siempre. En los ojos oscuros de Mateo no vio lástima. Vio respeto. Vio orgullo. Y algo más, algo que ni siquiera el dolor ni la muerte habían podido destruir, una chispa de esperanza. El refugio tembló de repente, como si un trueno hubiera golpeado la atmósfera. Un rugido distante reverberó a través de los muros, haciendo vibrar el suelo. Mateo maldijo en voz baja y se puso de pie. Encendió el panel de control principal. La pantalla se llenó de advertencias rojas. Múltiples unidades de caza, aproximándose rápido. Los cazadores Cibor. La eliminación sistemática de todo ser alterado, de todo vestigio de rebelión. Elena, aún débil, intentó incorporarse sola esta vez. La tecnología integrada en sus músculos respondía al impulso de su voluntad, estabilizándola. Su mirada endurecida encontró la de Mateo. «Debemos irnos», dijo ella, con una voz más firme de lo que esperaba. Mateo sonrió, una sonrisa cansada pero genuina. Asintió. «Sí. Pero no huiremos. Esta vez, pelearemos». La determinación brilló entre ellos como un lazo irrompible. No era solo un médico y su paciente. Eran dos guerreros nacidos del mismo fuego, del mismo dolor, del mismo deseo de vivir. Mateo abrió un compartimiento oculto y extrajo un viejo exoesqueleto de combate, oxidado pero funcional. Se lo ofreció a Elena. Ella lo tomó, sintiendo como la armadura reconocía su nueva naturaleza cibernética, adaptándose a su forma. Se miraron una última vez, en silencio. Nada quedaba del miedo inicial. Solo quedaba la promesa silenciosa de luchar, de sobrevivir y de protegerse mutuamente hasta el último aliento. Elena cerró el puño reforzado y sonrió con ferocidad. Por primera vez desde que recordaba, no sentía que la muerte fuera su única compañía. Ahora tenía a Mateo. Y la muerte tendría que esperar. El amanecer teñía de rojo la desolación de Cerus 4 cuando Mateo cerró la entrada de la base y activó el escudo camuflaje. No les quedaba mucho tiempo. La señal de los cazadores se acercaba y, cuando llegaran, no habría lugar donde esconderse. Dentro del refugio, Mateo revisaba las armas disponibles. Viejas carabinas de pulsos, cuchillas de energía apenas funcionales, granadas de choque de fabricación casera. No era suficiente. No contra unidades de exterminio completamente automatizadas. No contra la muerte que avanzaba desde el horizonte. Elena se movía en silencio detrás de él, su cuerpo adaptándose cada vez más a la nueva fuerza que corría por sus venas. Cada paso era una declaración de poder contenido. Cada gesto, un recordatorio de que había nacido de nuevo. Mateo la observó de reojo. Su forma de caminar había cambiado, más segura, más letal. Sin embargo, su esencia seguía allí, intacta. La vio levantar una de las espadas de filo monomolecular con una facilidad que hubiera hecho palidecer a cualquier soldado de élite. «¿Te duele?», preguntó Mateo sin dejar de mirar los detectores de movimiento. Elena soltó una risa baja, una nota amarga mezclada con determinación. «Siento, demasiado», respondió, mientras giraba la espada entre los dedos. «No duele. Pero cada latido parece más pesado». Mateo asintió. Entendía mejor de lo que podía explicar. Cuando le implantaron las mejoras de combate a su unidad en la vieja guerra de Titania, también había sentido eso. Una expansión brutal de los sentidos, una hiperconciencia del mundo y la carga emocional de saber que ya no eras enteramente quien solía ser. Se acercó a ella, despacio, como si temiera romper algo precioso. «Debemos entrenar», dijo en voz baja. «No bastará con tu fuerza nueva. Necesitarás precisión, control».
Si vas a enfrentarlos, debes convertirte en algo que ni siquiera ellos puedan detener. Elena alzó la mirada hacia él. En sus ojos amatistas no había duda, solo fuego. Salieron al claro detrás del carguero, una extensión de tierra negra cubierta de rocas retorcidas. Mateo encendió un generador de campos gravitacionales para simular condiciones extremas de combate. La presión aumentó, haciendo que moverse fuera más difícil, más exigente. Mateo arrojó una de las espadas a Elena. Ella la atrapó al vuelo sin esfuerzo. «Ven», la desafió con una media sonrisa. Elena no esperó órdenes. Se lanzó hacia él, veloz como una ráfaga. Mateo esquivó el primer golpe por instinto, retrocediendo mientras la veía atacar con una furia controlada. Sus movimientos eran ágiles, mortales, pero faltaban matices. Faltaba precisión. La desarmó con un giro brusco, atrapándole la muñeca, obligándola a caer de rodillas. «Fuerza sin dirección es muerte», le susurró junto al oído. Otra vez. Elena se levantó de un salto, sus ojos brillando de desafío. Atacó de nuevo, esta vez más enfocada, más rápida. Durante horas repitieron el mismo ciclo: ataque, caída, corrección, levantarse. Cada choque de espadas era una descarga de energía contenida. Cada contacto de sus cuerpos en el combate despertaba algo más allá de la rabia o la adrenalina. Algo más primitivo, más urgente. Cuando el sol empezó a caer, ambos jadeaban, cubiertos de sudor y polvo. Mateo la atrapó al final de un giro fallido, sus cuerpos chocando con fuerza. Cayeron al suelo, enredados, respirando el mismo aire cargado de electricidad. Elena quedó encima de él, su cabello desordenado cayendo sobre su rostro, sus labios tan cerca que podía sentir su aliento caliente. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Elena bajó la mirada hacia sus labios, sus ojos brillaban, pero no de furia. Mateo alzó una mano, rozando apenas la línea de su mandíbula, limpiando una mancha de sangre seca. Sus dedos se demoraron más de lo necesario. Elena cerró los ojos un instante, y cuando los abrió de nuevo, ya no había barreras entre ellos. El beso fue inevitable. Se encontraron en medio del polvo y la sangre, desesperados, necesitados, fundiéndose en una explosión de emociones que habían contenido demasiado tiempo. Elena sujetó su rostro con ambas manos, como si temiera que se desvaneciera. Mateo la abrazó como si fuera la única cosa real en un mundo que se caía a pedazos. El mundo exterior dejó de existir. Solo estaban ellos. Cuando finalmente se separaron, sus frentes se apoyaron una contra la otra, sus respiraciones entrecortadas. «No voy a dejarte sola», murmuró Mateo, sus palabras temblaban de verdad absoluta. «Y yo no dejaré que me pierdas», susurró Elena, su voz un eco de fuerza y promesa. El detector de movimiento chilló en el interior de la base. El enemigo llegaba. Y esta vez, ellos estarían listos. El primer impacto sacudió la base como un temblor de tierra. Las viejas estructuras del carguero se estremecieron bajo la fuerza de la embestida. Mateo se puso de pie de un salto, sacando su rifle de pulsos, mientras Elena ajustaba el exoesqueleto que cubría su cuerpo recién reforzado. Afuera, la noche se iluminó con los haces de las linternas tácticas de los cazadores. Eran altos, casi 3 metros, de cuerpos formados por una amalgama de metal negro y carne atrofiada, rostros sin rasgos, solo máscaras brillantes de sensores y muerte programada. Avanzaban en formación cerrada, arrasando todo a su paso, sus pasos retumbaban como martillos sobre la tierra devastada. Mateo se giró hacia Elena, encontrando sus ojos amatistas reluciendo en la oscuridad. No hubo necesidad de palabras. Ambos sabían lo que venía. Salieron juntos, deslizándose hacia la trinchera natural formada por los escombros. El aire olía a ozono y a muerte próxima. Los primeros disparos cortaron la noche en haces de luz azul. Mateo devolvió fuego, apuntando a las juntas de los cazadores donde la armadura era más débil. Cada disparo suyo era mortalmente preciso, un legado de años de guerra olvidada. Elena se lanzó al combate cuerpo a cuerpo, veloz como un relámpago, su nueva fuerza cibernética destrozando las defensas de los enemigos como si fueran de papel. Una unidad cazadora cargó directamente contra Mateo, blandiendo una hoja vibratoria capaz de cortar acero como mantequilla. Elena llegó primero,
su espada monomolecular brillando con un destello feroz. La hoja alienígena atravesó el pecho del cazador, que soltó un gemido mecánico antes de desplomarse. Mateo le lanzó una mirada de gratitud rápida, y juntos se adentraron más en el infierno. Elena era una visión de furia y gracia. Sus movimientos eran perfectos, cada golpe de su espada calculado para destruir, cada esquive medido para ahorrar energía. Pero no era solo la perfección técnica lo que la hacía aterradora. Era la pasión salvaje que ardía en sus ojos. Era el rugido que brotaba de su pecho cada vez que uno de los suyos caía. Mateo luchaba junto a ella, no como un protector, sino como un igual. Cubrían los flancos del otro sin pensarlo, como si hubieran peleado juntos toda una vida. Cada disparo suyo liberaba a Elena de un enemigo. Cada enemigo que ella abatía evitaba que Mateo fuera flanqueado. Los cazadores empezaron a adaptarse, como siempre lo hacían. Variaron sus patrones de ataque, desplegaron drones de combate, rodearon a la pareja con una red de fuego de plasma. Mateo gritó una advertencia, empujando a Elena hacia la cobertura de unas rocas mientras un misil estallaba a metros de ellos. La onda expansiva los lanzó al suelo. Mateo se incorporó primero, sacudiéndose el polvo, buscando frenéticamente a Elena. La vio arrastrarse entre los escombros, su armadura humeando, una brecha abierta en su muslo. Corrió hacia ella, disparando a ciegas para cubrir su avance. Llegó justo cuando un cazador se abalanzaba sobre ella, su cuchilla descendiendo como una sentencia de muerte. Mateo interpuso su cuerpo, levantando su rifle como un escudo. La hoja vibratoria atravesó el arma como mantequilla, rozándole el costado. El dolor fue blanco, cegador, pero Mateo no soltó el arma rota. Usó la culata destruida para golpear la cabeza del cazador, aturdiéndolo el tiempo suficiente para que Elena, con un grito de rabia, atravesara al enemigo de un tajo brutal. Mateo cayó de rodillas, presionando su costado herido. La sangre manaba a través de los dedos, caliente y espesa. Elena lo sujetó antes de que se desplomara por completo. «No te atrevas a morir ahora», susurró ella, su voz vibraba de furia y terror mezclados. Mateo sonrió, un gesto doloroso pero sincero. «Todavía no he terminado contigo», logró bromear. Elena rió, una carcajada salvaje y desesperada, mientras lo alzaba y lo apoyaba contra las rocas. Se agachó a su lado, su cuerpo vibrando de adrenalina, su rostro endurecido por la determinación. No iba a perderlo. No esta vez. Los cazadores se replegaban, reorganizándose para un asalto final. Desde la colina, más siluetas descendían, más muerte acercándose. Elena apretó la mano de Mateo, y sin decir palabra, se puso de pie frente a él. Con cada fibra de su ser, prometió que ninguno de los monstruos pondría un dedo sobre él mientras ella respirara. Activó la última carga de sobrecarga en su núcleo cibernético. Su piel brilló brevemente, una advertencia de la tormenta que se avecinaba. Se lanzó sola hacia ellos, una explosión viviente de rabia, acero y amor. Cada golpe de su espada era una sentencia. Cada grito de guerra era un latido de su corazón que decía: «Vive, Mateo, vive». Mateo, débil pero consciente, la vio luchar. La vio convertirse en algo más grande que la suma de su carne y máquina. Se convirtió en esperanza encarnada. La batalla era suya. Y mientras la noche caía de nuevo sobre Cerus 4, la sangre, el acero y el amor ardían más intensos que nunca. El fragor de la batalla fue disminuyendo lentamente hasta convertirse en un susurro de muerte. Los últimos cazadores cayeron bajo la furia imparable de Elena, que combatía como una diosa de la guerra, su espada monomolecular bañada en los destellos anaranjados del amanecer. Cada movimiento era una danza perfecta, una coreografía de destrucción y salvación. Los pocos cazadores que quedaban intentaron huir, retrocediendo como sombras quebradas, incapaces de enfrentar la furia de quien no tenía miedo, de quien peleaba por algo más grande que su propia vida. Elena los persiguió hasta el borde del claro, asegurándose de que ninguno quedara en pie. Su respiración era pesada, su cuerpo dolorido, pero su espíritu estaba intacto, más vivo que nunca. Cuando el último enemigo cayó, se quedó de pie en medio de los escombros, dejando que el viento de Cerus 4 llevara lejos el olor metálico de la sangre derramada. Bajó su espada, sus dedos cibernéticos temblando ligeramente. Y entonces,
Como si todo el peso del mundo la golpeara de una vez, se giró hacia donde había dejado a Mateo. Él estaba allí, medio incorporado contra las rocas, cubierto de polvo y sangre, pero vivo. Su sonrisa ladeada, cansada pero luminosa, fue todo lo que necesitó para que sus rodillas cedieran y corriera hacia él. Elena cayó de rodillas a su lado, rodeándolo con sus brazos, apretándolo contra su pecho como si temiera que pudiera desvanecerse en el aire. Mateo soltó una carcajada ahogada, incapaz de resistir la ternura de su guerrera. «Sabía que lo lograrías», murmuró, su voz ronca pero llena de orgullo. «No porque fuera fuerte», susurró Elena, enterrando su rostro en su cuello. «Sino porque tú estabas esperando por mí». Mateo le acarició el cabello, sintiendo la suavidad de sus mechones mezclada con el aroma de la pólvora y el sudor. En ese momento, todo el dolor, todo el miedo, toda la desesperanza se disolvieron como niebla bajo el sol naciente. Habían ganado. No solo la batalla, sino algo mucho más importante. Sobrevivieron juntos. Y juntos podían soñar. Con paciencia y esfuerzo, Elena ayudó a Mateo a ponerse de pie. Le colocó un brazo sobre los hombros y, apoyados el uno en el otro, caminaron hacia lo que quedaba de su refugio. El carguero estaba destrozado, las paredes carbonizadas, las luces parpadeando con una tristeza casi humana. Pero era su hogar. O al menos, el inicio de uno nuevo. Pasaron los días reconstruyendo, curando sus heridas y planeando un futuro más allá de la guerra. Mateo adaptó el exoesqueleto de Elena, haciéndolo más ligero, más parte de ella. En las noches tranquilas, sentados junto a una vieja batería que usaban como calentador, hablaban de sueños imposibles. Construirían una nueva nave. Buscarían un lugar donde nadie los persiguiera por lo que eran. Un planeta olvidado, quizá, donde las estrellas pudieran ser testigos de algo que los ejércitos y las máquinas jamás comprenderían, la fuerza invencible de dos almas unidas. Una noche, mientras las lunas de Cerus 4 flotaban pesadas en el cielo, Mateo sacó algo del bolsillo de su chaqueta militar maltrecha. Era un anillo improvisado, hecho con un cable de titanio pulido y un pequeño fragmento de cristal que habían recuperado de la base. Elena lo miró, y por primera vez desde su renacimiento, las lágrimas llenaron sus ojos sin ser provocadas por el dolor. Mateo no necesitó arrodillarse. No necesitó palabras elaboradas. Solo extendió su mano hacia ella, su mirada oscura ardiendo con una ternura infinita. «¿Te quedarías conmigo?», preguntó, como quien ofrece el universo entero en una frase. Elena tomó el anillo con manos temblorosas. Lo deslizó sobre su dedo, donde el metal frío se calentó al contacto con su piel. «Para siempre», respondió, su voz quebrada de emoción. Se besaron bajo la luz plateada de las lunas, sus corazones latiendo al mismo ritmo, sus almas selladas más allá del acero y la carne. En un mundo donde la muerte era ley, ellos eligieron vivir. En un universo de guerra y vacío, ellos eligieron amarse. Y mientras el viento barría las ruinas de la vieja guerra, dos figuras abrazadas, fuertes y juntas, prometieron jamás soltarse. No importaba lo que el mañana trajera, porque ahora, y para siempre, eran invencibles.